Buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. Es un gusto para mí volver a saludarles por este medio. Vamos a estar meditando en la palabra de nuestro Dios, como lo hicimos en la lectura pasada en Efesios 1, del 1 al 14. El tema que vamos a estar viendo en este día lo he titulado El propósito de tu vida. Y bueno, hermanos, a manera de introducción, pues hoy en día contamos con muchas herramientas y dispositivos tecnológicos que fueron creados con un solo propósito. Algunas de estas herramientas pues son los celulares, son las laptops, son relojes inteligentes, incluso son bocinas inteligentes también, la luz. Hay muchos dispositivos que están ahora al alcance de nosotros que tienen ese propósito. ¿Y cuál es? El de facilitar la vida del hombre. Y para nosotros también, hermanos, pues es bueno recordar puntos básicos que todo cristiano debe de tener claro a lo largo de su vida, como lo es, ¿cuál es tu propósito como cristiano? Todo en este mundo, como lo acabo de decir, tiene un propósito y nosotros no somos la excepción. Cuando hablamos de propósito, se nos viene inmediatamente a la mente preguntas como ¿para qué sirvo? ¿En qué soy bueno? ¿Cuál es el don de Dios que Él me ha dado? Pero todos tenemos un propósito muy simple y básico dentro del plan de Dios. Y para saber esto, hermanos, vamos a recordar la pregunta número 1 del Catecismo Menor, que dice, ¿cuál es el fin principal del hombre? El fin principal del hombre es el de glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Y este es nuestro primer punto de dos que vamos a estar abordando en este día. Primer punto dice, el propósito de nuestra vida es dar la gloria a Dios. En Efesios 1:4 nos dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Este versículo nos está hablando de que fuimos escogidos desde mucho antes de que este mundo se fundara. Y fuimos escogidos para enfocar todo nuestro ser, para alabar a Dios. Pero para esto el Señor demanda dos cosas de nosotros. La primera, que seamos santos. Y la segunda, que seamos sin mancha. El Señor pide de nosotros una verdadera transformación y una vida santa día tras día. No solamente tenemos momentos de santidad, hermanos, momentos cuando vamos a la iglesia, cuando hemos recibido a Cristo en nuestro corazón o cuando estamos en algún culto especial. No, sino día tras día, hora tras hora, nuestra vida debe de estar encaminada a esa santidad que Dios demanda de nosotros. Cuando nosotros miramos al cielo, hermanos, a nuestro alrededor, tenemos una pequeña muestra de lo que Dios ha hecho y de su gloria. En Salmo 19:1 nos dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Y así debe de ser nuestra vida, hermanos. Cuando la gente nos mire, es lo que ellos deben de ver en nosotros. Ellos deben de ver un vistazo de Dios en nosotros, porque es lo que nosotros debemos de reflejar. Debemos de reflejar a Dios. Existimos para alabar a Dios, por quién es Él y lo que Él hace. El Salmo 86, del 9 al 10, nos dice, todas las naciones que hiciste vendrán y adorarán delante de ti, y glorificarán tu nombre, porque tú eres grande y hacedor de maravillas. Solo tú eres Dios. Lo alabamos porque es nuestro Creador, porque es santo, porque es sabio, por su misericordia, por su hermosura, incluso hasta por su ira. Todo cuanto es Dios y lo que Él hace en nuestras vidas. Existimos para reconocer lo bueno que es, pero también lo justo que es Dios. Aunque a veces no nos parezca o sintamos que hace cosas malas en nuestra vida, nosotros debemos alabarlo por lo bueno y por lo justo que es Dios. En nuestra cultura estamos acostumbrados a escuchar a las demás personas culpar a Dios
por lo malo que les pasa en su vida. Pero cuando se tratan de cosas buenas, pues esas cosas fueron hechas por ellos mismos. Fueron hechas por sus propias fuerzas. En Apocalipsis 5:13 nos dice: y todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Entonces, cosas buenas y malas, hermanos, son por parte de nuestro Dios y debemos darle gloria y alabanza por cada una de ellas. Sabemos que sin Él no podemos hacer nada, no tenemos las fuerzas suficientes, no tenemos la capacidad suficiente, si es que el Señor no nos las da. Como punto número 2, ¿cómo glorificamos a Dios? ¿Cuándo es cuando nosotros lo glorificamos? Porque ahora sabemos que tenemos un propósito, que es el de glorificarlo. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? Aún sabiendo nuestro propósito, a veces no servimos al Señor como es debido. Un ejemplo simple, hermanos, a lo mejor, es como el propósito de una cuchara. Una cuchara está hecha específicamente para que nosotros podamos comer, para que podamos tomar nuestros alimentos. Es un medio, es un utensilio que utilizamos para poder comer. Y hay otro propósito que a veces nosotras las mujeres le damos a esa cuchara, porque la podemos ocupar para poder rizarnos las pestañas. Entonces ya no la estamos utilizando con el fin con el que fue hecho, sino con otro propósito. Es un ejemplo simple de que hay veces, aunque nosotros sepamos el propósito de nuestra vida, no la estamos enfocando realmente a lo que es. Y así pasa. A veces sabemos para qué estamos aquí, pero no lo hacemos. Aún sabiendo nuestro propósito, debemos enfocarlo, pero entonces, ¿cómo lo hago? Lo hago cuando hablo solamente la palabra de Dios. Y en Primera de Pedro 4, versículo 11, nos dice: si alguno habla, habla conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, todo lo que sale de nuestra boca, hermanos, debe de ser palabra de Dios. Ya no somos nosotros, ya es el Espíritu en nosotros. Cuando verdaderamente hemos sido transformados, ya no hablamos nosotros, sino el Espíritu. Es el que mueve nuestros labios. Y hablamos conforme a la palabra de Dios. Antes yo decía groserías, ahora ya no. Un ejemplo. Antes decía mentiras, ahora ya no. Antes insultaba, ahora ya no. Entonces debe de haber un cambio. Debe de haber un cambio para que realmente se vea que el Espíritu es el que nos mueve. Glorifico a Dios cuando confío en Él y le creo a Él. Cuando creo su palabra y sus promesas, a pesar de la adversidad, entonces estoy demostrando que ya no dependo de mis fuerzas, sino ahora dependo totalmente de Dios. Glorifico a Dios cuando llevo a cabo su voluntad en mi vida. Dice Juan 17:4: yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Esas fueron palabras de nuestro Señor Jesucristo. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Y sabemos y conocemos el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, desde que Él fue concebido hasta la hora de su muerte. Día tras día fue obediente a su Padre. Inició su ministerio en medio de problemas, en medio de una sociedad que no lo quería. Sin embargo, Él fue obediente a su Padre. Estas palabras fueron dichas por Él antes de ser aprendido, cuando Él ya había completado su ministerio, cuando ya había predicado el reino de los cielos, había sido vituperado, menospreciado y cuestionado por la forma en que Él hablaba y la forma en la que vivía. Si el Señor soportó todo esto por obediencia a su Padre,
Pues, ¿qué podemos soportar nosotros, hermanos? Dios nos pide una vida de obediencia. Glorifico a Dios cuando mis hechos también benefician a otros. En Santiago 2:17 dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. ¿Tus hechos y obras reflejan a Dios, hermano? Porque si el Espíritu de Dios vive ahora en ti, es Él el que te mueve. Ya no nos comportamos como oíamos antes. Ahora, es más, ni siquiera nos tenemos que esforzar tanto. ¿Por qué? Porque cuando el Espíritu mora en nosotros, Él es el que nos mueve. Ya no pensamos, ya no tenemos un doble pensamiento. Pues haría esto si no fuera cristiano, pero como soy cristiano, entonces voy a hacer esto. O hablaría esto si no fuera cristiano, pero como ahora soy cristiano, pues ya tengo que hablar de esta forma. Me comportaría así si no fuera cristiano, pero como ahora soy cristiano, pues ya tengo que comportarme de esta forma. No, simplemente ha habido un cambio radical. Nuestra mente ya no es secular y cristiana. Tenemos que tener una mente y una actitud totalmente cristiana. Glorifico a Dios cuando guardo la unidad y la fraternidad con el prójimo. En Romanos 15:6 nos dice, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y esto me viene a la mente, hermanos, que estamos próximos a regresar a nuestro templo. Primeramente, Dios, ya no falta mucho. Ya cada vez se ve más próximo el regreso. Y es algo en lo que debemos de pensar y en lo que debemos también de, uno, anhelar y dos, también de reflexionar. Pues una pregunta que hay es ¿cómo voy a regresar? ¿Cómo voy a regresar al templo, a la iglesia, a la vida de la iglesia, a las actividades? Pues nuestro comportamiento debe de ser mejor que el que teníamos antes de la pandemia. Este tiempo nos ha servido, hermanos, para que reflexionemos los errores que hemos cometido. Todos anhelamos estar nuevamente en el templo. ¿Pero para qué vamos a regresar? ¿Para seguir con las mismas actitudes? ¿Para seguir fallando de la misma forma? ¿O porque es un estilo de vida? Porque ya me había acostumbrado a ir a los domingos. Han pasado casi 2 años y podemos decir que pues algunos van a decir, no, pues a mí ni me afectó porque yo sigo haciendo las mismas cosas en mi casa. A lo mejor otros anhelan ya con ansias regresar. A lo mejor otros ya ni siquiera van a regresar. Todo eso lo debemos de pensar, hermanos. Y los que vamos a regresar, ¿cómo vamos a regresar? Tenemos ganas de trabajar, tenemos ganas de cambiar, hemos reflexionado todos los errores que hemos cometido para ya no hacerlos. Es una buena pregunta, ¿no, hermanos? Porque la palabra de nuestro Dios nos dice que lo glorificamos cuando todos juntos trabajamos, cuando todos juntos tenemos un mismo sentir, cuando todos los hermanos, dice el Salmo, todos los hermanos alaban juntos a nuestro Dios. Eso es lo que Él pide de nosotros también y lo glorificamos de esa forma también. Bueno, hermanos, como conclusión, también nos dice que es un honor pero también es una gran responsabilidad que ahora tenemos el saber el propósito de nuestro existir. Pues si no logramos glorificar a Dios con nuestras vidas, pues no tenemos una razón legítima para ser, para existir. Incluso no tenemos ni siquiera una razón para conformar una iglesia o ser parte de ella. Si nosotros no tenemos bien presente este propósito, pues entonces no tenemos un camino trazado, un objetivo hacia dónde ir. Cuando nosotros tenemos claro que estamos sobre esta tierra solamente para glorificar a nuestro Dios, entonces tenemos un camino, tenemos un objetivo. Con un corazón verdaderamente renovado y un Espíritu Santo que nos mueve, podemos enfocar nuestra vida para este propósito, el de glorificar con todo nuestro ser a Dios. Pues con esto, hermanos, lograremos agradarlo. Él permanecerá con nosotros. Nuestro andar seguirá su senda. La gente que verdaderamente desea honrar a Dios se va a atraer. ¿No les ha pasado, hermanos, que
conocen a un hermano nuevo, a lo mejor de otra iglesia o que va llegando a nuestra iglesia, que tiene esas ganas de trabajar verdaderamente, de servir, y queremos estar al lado de él y decir, hermano, sí, yo te ayudo, nos contagia esas ganas, nos contagia pues sí, esas ganas de trabajar, de hacer los proyectos nuevos, las ideas nuevas, ideas frescas, y nos atrae que entonces nos pegamos a ellos y decimos, sí, yo te ayudo, tú dime qué hago. Pues gente así, hermanos, debemos ser todo el tiempo, que nos atraigamos unos a otros para trabajar en un mismo sentido, que es glorificar a nuestro Dios. Nuestra vida será una bendición para otros y estará llena de bendiciones. Nuestra vida debe ser un testimonio, debe de reflejar lo que es que Cristo ya está en nosotros, que Él mora en nosotros. Cuando eso pasa, hermanos, nosotros somos de bendición para otros, no solamente para nuestra propia familia, sino para los demás. Esa bendición, hagan de cuenta que es como cuando aventamos una piedra al agua. ¿Qué pasa? Cae en el punto y empiezan las ondas a extenderse a lo largo del agua. Pues así es, hermanos. Cuando nosotros recibimos a nuestro Señor Jesucristo, cae la bendición, pero esa bendición no se queda solamente ahí, se extiende a los demás, como una onda. Solo me resta preguntarles entonces, hermanos, ¿cuál es el propósito de tu vida? Iniciamos con esta pregunta, pero también terminamos con esta pregunta. Es hora de reflexionar. Entonces, ¿cuál es el propósito que tengo de existir? ¿Cuál es el propósito verdadero por el cual estoy aquí? Solamente hay dos. ¿Alabo o no alabo a Dios? Solamente la palabra de nuestro Dios nos presenta estos dos caminos. ¿O sirvo para el Señor o no lo sirvo? Que el Señor los bendiga, hermanos.